Bienvenidos a otro tutorial de XAWeb. Vamos a seguir con la presentación de los browsers. En esta ocasión nos vamos a explicar cómo conseguir resaltar el registro activo, tener un registro activo y poder obtener información del mismo. Para ello hay que realizar una serie de operaciones en el browse. La primera de ellas es indicar en los datos que se le envían que uno de las columnas se trata de un identificador único de la tabla. Para que lo entendáis, los usuarios de base, Xbase o de Clipper, sería el equivalente a un recto. ¿De acuerdo? Esto se hace con el segundo parámetro de loadData, en el cual se indica que la primera columna de esa matriz se corresponde con un identificador único del registro en la tabla, que puede ser un número o puede ser una cadena, lo que queráis. El siguiente paso que hay que hacer es poner la propiedad lShowSelected a verdadero, lo cual indica que queremos que se nos muestre el registro activo. Y la tercera opción que hay que indicar, esta es opcional, es lShowID. lShowID nos permite hacer que esa columna que hemos indicado como primera columna de la tabla se muestre o no se muestre. En nuestro caso, pues le estamos diciendo que se muestre. Si ejecutamos el programa, pues vemos que ya podemos seleccionar perfectamente la fila, sin ningún problema. La fila queda seleccionada. Ahora vamos a hacer algo más. Es que se produzca un evento cuando con el ratón pulsamos una determinada fila del browser. En este caso vamos a llamar a un método, lo vamos a hacer primeramente llamando a un método del propio CGI. Os recuerdo que cuando llamamos a un método del propio CGI, el CGI se recarga. Vamos a empezar viendo cómo es este desarrollo del método ActionRowInfo para que nos muestre información del registro activo. Lo único que hemos tenido que hacer es establecer onRowClick y el desarrollo de onRowClick es bastante sencillo. Si os dais cuenta, ActionRowInc es una operación tipo Action, lo cual quiere decir que el CGI se recarga y por lo tanto pierde. Fijaros que el método recibe dos parámetros, hparams y hevents. Hparams se refiere exactamente a las propiedades get que tiene la URL que ha recibido. ¿De acuerdo? Que en este caso, pues no tiene más que el nombre del método al que se llama y poco más. Sin embargo, hevent recoge información del evento que se ha producido al pulsar con el ratón en la tabla. Y XAWeb es capaz de incluir en este segundo parámetro más información que pudiera ser de interés para el programador. Para que podáis ver un vistazo de la información que se incluye, he dejado este código comentado que os lo descomento, en el cual se ven todos los miembros del hash hevent. Vamos a ejecutarlo y lo vemos. Como podéis ver, se manda una cantidad de información importante sobre las características del evento y al final veis que hay dos registros de detail recno y detail record. Y el detail record incluso tiene el registro completo que se ha seleccionado. Por eso, este primer control de existencia del detail record en el evento hevent. Vamos a comentar este código de nuevo y como podéis ver, lo único que hacemos es en este div que hemos creado antes, en el objeto rec le añadimos el registro actual y en el lst, que es un noodle span, le ponemos los valores del registro. Luego lo vamos a ejecutar y veremos perfectamente cómo ya nos muestra la información del registro simplemente con pulsar. Es así de sencillo. Podemos intentar hacer este mismo proceso sin
utilizar una operación tipo action ni utilizar una operación tipo fetch. La ventaja de las operaciones tipo fetch es que no exigen una recarga del CGI y por lo tanto el estado del navegador no se pierde. Vamos a ver cuál sería el proceso completo. Primeramente deberíamos crear un objeto fetch para esa operación. Para ello hay que crear un objeto fetch que ya tengo aquí mismo y lo dejo copiado. Como podéis observar, sencillamente instancio un objeto fetch, indico la URL que quiero que llame a un servicio que se llama srv showinfo, rowinfo, que lógicamente tendremos que desarrollar. Le decimos el source ID, que es table1, y le decimos que después el fetch va a ser del tipo application JavaScript. Esto es importante. Si no le ponemos esto no funciona porque queremos que el objeto fetch, el servicio que ejecuta el fetch, sea capaz de modificar directamente el código del navegador. Entonces, el primer paso sería desarrollar el objeto, el método. Para ello creamos el método como tal y el siguiente paso sería el desarrollo del método, que como vais a ver es muy sencillo. Y se parece muchísimo al que acabamos de crear de de act show row info. Si os dais cuenta, la gran diferencia es que cuando es un service no hay un segundo parámetro hEvent y tenemos que recurrir a la variable hcargo, a la data hcargo que está en el objeto engine. Pero por lo demás es exactamente igual. No hay ningún cambio. No hay ningún cambio. Es así de sencillo. Modificamos el evento para que ahora nos llame a nuestro fetch y ya debería de funcionar. Vamos a verlo. ¿Veis? Funciona. Y no hay una recarga del CGI. Esto se ve claramente si me voy para abajo y elijo una fila que en condiciones normales se recargaría. Aquí veis que no se recarga, no hace falta que se recargue. Vamos a ver qué pasaría si utilizamos el método que teníamos anteriormente, el de ActShowRowInfo. Para ello solamente tenemos que row-click, decirle que queremos simplemente como se llamaba, ActShowRowInfo. Eso es todo. ShowRowInfo. Y comentamos la línea anterior. Ahora estamos haciéndolo vía Action, por lo tanto hay una recarga. Si yo me voy a una fila que ahora no está visible, por ejemplo la 36, y la marco, fijaros que sigue manteniendo la fila 36 porque el objeto table de XAWeb es capaz de recordar el recno en el que estaba debido a que tiene esa propiedad creada de forma persistente. Pero no es tan exacto como cuando usamos el fetch que ni siquiera había ningún movimiento. ¿Lo veis? Aquí se nota la diferencia. Aunque recuperamos el registro, el browser tiene que recargar e ir exactamente al registro que nos interesa. Es mucho más elegante la utilización del segundo método, como habéis podido comprobar. El último paso que vamos a dar en este tutorial es ver cómo podemos incluir información adicional en los datos que recibe el browser. Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, el browser cargaba unos datos con load data y parecía que esos datos son inamovibles y que no se puede hacer nada con ellos. Entonces, una de las técnicas muy habituales en las páginas web es utilizar una fila de la propia columna del browser para hacer operaciones, indicando operaciones de borrado, edición. Y esto es realmente cómodo, sobre todo cuando
hay que estar cuando se utilizan operaciones de tipo action en las cuales hay que recargar el CGI y es más sencillo establecer los valores para borrado y edición directamente en la propia tabla. Lo vais a entender enseguida según lo desarrollemos. Vamos a hacer una cosa. Primeramente, vamos a aumentar las filas, las columnas del browse para que nos traiga 6, que nos va a traer npago, aunque es una más que la vamos a despreciar. Como vais a ver ahora, cambiamos el header para que la columna se llame operaciones. Y con esto ya deberíamos de poder ver el browse con una columna más mostrando operaciones y como es n tipo, pues todo tiene valor 1. Primero de todo, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que queremos que esa columna nos la centre. Entonces, para ello utilizamos el método setCallStyle y le decimos que la columna 6 la queremos alineada al centro. Después, para poder cambiar el texto de cualquier columna, del propio vamos a utilizar de los datos, para poder cambiar los datos, vamos a utilizar un evento que tiene el objeto table que se llama onStartRow. Y onStartRow nos va a llamar a un proceso que se llama processRow. Fijaros que este evento onStartRow es de los pocos eventos que se producen dentro del CGI. De los pocos eventos. Casi todos los eventos se producen en el navegador, pero este es de los pocos que se producen dentro del propio CGI. Entonces, vamos a utilizar ese evento para modificar los datos de un CGI en concreto. Creamos ese método onProcessRow que recibe oTable, oRow y nType. nType es el tipo de fila, que puede ser 0 header, 1 body o 2 footer. Entonces, desarrollamos el objeto, que lo vamos a desarrollar aquí mismo. Este sería el desarrollo de processRow. Vamos a comentar primeramente estas líneas para explicaros un poco con detenimiento su funcionamiento. Si yo al objeto row que recibo como parámetro en su columna 6 le pongo el valor prueba, debería de cambiarme el valor que tenía 1 por prueba en todas las filas. Vamos a ver si funciona. Correcto, ya lo tenemos que nos está cambiando prueba perfectamente. Bueno, pues ahora tenemos que conseguir que esto nos lo modifique y nos ponga un URL para poder borrar el registro activo. Para ello nos vamos a apoyar en una clase que incluye XAWeb, que es el objeto task. Para ello vamos a crear un objeto task. Hacemos withObject, wtask, igual a, withObject o task, wtask, y decimos que queremos hacer una action, porque va a ser una URL, y queremos llamar al método deleteRecord. Y le vamos a añadir un parámetro a ese objeto task. Pensar que un objeto task no es más que un constructor de URLs. Y cuando le indicamos que queremos añadir un parámetro, es que esa URL va a tener un parámetro que puede cambiar a nuestro antojo. Entonces vamos a decirle que ese parámetro se llama record y que primeramente tiene el valor vacío. ¿De acuerdo? Por último, vamos a establecer un caption con el valor borrar. El objeto task, cuando no se le incluye un caption, directamente crea una URL. Pero si se lo incluye un valor al objeto, a la propiedad caption, en vez de crear una URL, crea el equivalente a un objeto HTML tipo enlace, tipo A. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar este objeto wtask que hemos creado en nuestro código.
Y para ello es muy sencillo y lo vemos con el código que tenía comentado. Cogemos el objeto task y al parámetro primero, el número 1, le establecemos el valor de la celda 1, que es el ID. Si os acordáis aquí, la celda 1 es el ID. Y entonces le decimos que oRow cell value, la columna 6, es otask HTML. Es el HTML resultante que necesitamos para ese task. Vamos a ver si funciona. Bueno, me está indicando que efectivamente el método del letRecord no existe. Vamos a corregirlo. Ya está, corregido. Si os fijáis, ya tenemos los enlaces. Podemos mejorarlo un poquito más. Vamos a hacer que en vez de tener un caption, tenga un icono. Para ello solo tendríamos que crear un icono con un icono de Google, que es wicon Google New Self, e indicarle el icono que queremos usar, ctext igual a delete, que es uno de los iconos. Una de las cosas que es importante hacer es indicarle que no queremos que se despliegue con la propiedad ldeploy a falso, porque si no hacemos esto, nos va, Exaweb va a poner un icono al principio de nuestra página web y nosotros no queremos que sea así, queremos utilizarlo bajo demanda en las operaciones que queramos. Entonces, sencillamente comentamos caption, hemos establecido el icono y vamos a ver si funciona. Ya lo tenemos. Como podéis ver, el mismo código, pero ahora usando iconos. Ha funcionado perfectamente. Vamos a mejorarlo todavía un poco más. Si queréis, vamos a hacer utilizando imágenes. Pues podemos utilizar una imagen. Podemos utilizar oimage, que sería wimage, new, self, y le decimos que en este caso el source es assets logo 32 png y igualmente no queremos que lo despliegue porque si no nos mostraría en el navegador al principio del todo el logo que no queremos. Queremos usarlo bajo demanda y comentamos el icono anterior. Pues ya lo tenemos ahí. Ahora hemos utilizado una imagen en vez de un icono. Como podéis ver, ahora nos queda desarrollar el método del letRecord, que esto lo vamos a dejar para un futuro tutorial, ¿de acuerdo? Para que no se exceda demasiado. Vamos a hacer en un futuro tutorial, vamos a hacer que se nos muestre un message, un mensaje pidiéndonos la confirmación del borrado del registro y simulando el borrado del mismo. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial y os anime a utilizar más Exaweb, que como podéis ver tiene una potencia importante. Hasta un próximo vídeo.